Valente Arizabal esta mañana de miércoles. ¿Cómo estás, Valente? Buenos días. Muy elegante, bien vestido. Hoy saqué, ahora sí de abogado. saqué el abrigo porque me crean. No, además se necesita buenos y fríos días. Eso, buenos y pero fríos días. pero le vamos a poner un poco de temperatura con este tema, porque es un tema que quizás suena como muy trillado. Derechos humanos y derechos más para arriba y para abajo. Oye, y Valente, para lo todas que decía, partes. vemos que sale, por ejemplo, el caso de Cassens Flores, esta francesa que salió porque parece ser que las autoridades faltaron un derecho humano de ella. Y nosotros que estamos de este lado no entendemos qué pasa. Y esa es la percepción que se tiene, ¿no? Con los derechos humanos, ¿para qué sirven? ¿Quién es titular de ellos? ¿O quién los puede invocar? Pues realmente todas las personas, ¿no? O sea, en principio nosotros los entendemos como derechos que tienden a proteger la integridad y la seguridad del individuo. Que puede ser un individuo en diversas circunstancias. Puede ser un delincuente, pero puede ser un niño, pero podemos ser nosotros, puede ser un ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros vemos eso, no nos explicamos el por qué. El por qué que está tutelado legalmente y constitucionalmente es poder garantizar a cualquier individuo, y me voy a referir a lo que tiene que ver con nuestro país, el pleno ejercicio de esos derechos. Mucha gente me va a preguntar, oye, pero es que yo leo en la Constitución y nosotros vemos derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho a una buena alimentación, derecho al agua, derecho a un juicio justo. Mucha gente así se puede ir de espaldas y hasta decir, oye, esto es una vacilada. Lo que pasa es que el tema o la distancia que hay entre su definición y su intención y su aplicación o vigencia es lo que nos causa mucho ruido. ¿Y por qué razón, Valente? Porque también hemos visto y lo hemos escuchado en varios medios de comunicación que en lugar de referirse como tal a los derechos humanos, les llaman derechos inhumanos, ¿sabes? Aquí hay algunas instituciones que tendrían que realizar ciertas tareas para velar que estos derechos se ejerzan de la mejor forma. Y existen, esas autoridades existen. Por ejemplo, nosotros conocemos todos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro de sus comisiones estatales de derechos humanos, ¿no? Incluso las autoridades, y ese es un tema importante y reciente, están obligados constitucionalmente, en el primer artículo de la Constitución dicen, todas las autoridades están obligadas a velar, a hacer valer, respetar, todo justamente para aplicar esos principios, ¿no? Y es entonces cuando nosotros vemos que de un tiempo para acá se viene utilizando un principio, se viene refiriendo a un principio que es el principio pro homine, en favor del individuo, ¿no? Y cuando nosotros vemos que esos principios se aplican en favor de los individuos, pues nos resalta más cuando vemos casos como este, y menos cuando es un particular que vio violado un derecho y que lo hizo valer. Esto está constitucionalmente regulado. Antes se le conocían como garantías individuales. ¿Se acuerdan de nuestras clases de derecho? Las garantías individuales. De civismo, ¿no? De civismo, bueno, pues era prácticamente lo mismo. ¿Por qué se le cambió el nombre? Pues se le cambió el nombre, pues la verdad, por una cuestión de moda, la verdad, y entonces le pusieron derechos humanos. Oye, pero a ver, ¿y entonces cuáles son nuestros derechos y cómo los podemos garantizar, ya sea de una manera pública o privada? El juicio de amparo, como alguna vez platicamos, es la herramienta que a cualquier particular le permite hacer valer o tratar de revertir una violación a un derecho humano que se encuentra en la primera parte de la Constitución. Pero algo que yo sí quiero señalar, creo que tenemos que comprender esta cuestión de derechos humanos o su definición o lo que vemos en la Constitución como una cuestión de ideas o de paradigmas, ¿no? O sea, a ver, la primera Constitución, la primera parte de la Constitución es la parte que se le conoce como dogmática, es el dogma, es como la esencia, como la naturaleza, ¿no? Entonces, el preguntarnos, o mucha gente dice, ¿para qué los queremos si no sirven? El preguntarnos si deben estar o no, porque en ocasiones vemos que se abusan o que se malinterpretan, es la primera pregunta que tendremos que respondernos. Yo creo que qué bueno que estén, qué bueno que sean claros. Ahora, vamos a la segunda parte, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que se apliquen? Como te lo decía, a través del juicio de amparo. ¿Hay leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos? Pues claro que las hay, ¿no? Sí. O sea, nosotros hemos visto leyes que son inconstitucionales. Bueno, ahorita se está discutiendo, tenemos aquí una cuestión en el país de la Ley de Seguridad Interior, donde hay muchas cosas, donde la gente opina para un lado, opina para el otro. Claro, por supuesto. ¿Podrá darse el caso que en leyes como estas o diferentes pudiera existir alguna violación a esos derechos? Claro que sí, porque al final
ese paradigma o ese principio, cuando tiene que ser aplicado y tiene que ser traído a la práctica para que nosotros los ciudadanos, los individuos, podamos disfrutar de ellos, ahí es donde se puede perder y hay gente que quizá no los toma en cuenta, autoridades que no les interesa, quizá en algunas ocasiones quienes están dispuestos a violentarlos. Oye, Valente, y entonces, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿qué instancias, hablando en la Ciudad de México, ¿no?, que es donde nos podemos concentrar un poco más, trabajan en equipo o trabajan en conjunto junto con ellos para poderlos garantizar y, por supuesto, pues que no se viole ningún tipo de derecho? Nosotros tenemos una comisión local, Ajá. todas las entidades federativas, por supuesto la Ciudad de México, una comisión local de los derechos humanos. Es local, ok. Que está funcionando, que da ese tipo de asesoría, da intervención jurídica. De forma gratuita. Claro, es de forma, te lo da de forma gratuita. Para casos particulares, pero también para casos colectivos, ¿no? Porque también nosotros vemos cuando hay situaciones de desplazados, cuando hay situaciones que afectan a la colectividad, a un grupo social en particular, donde hay esa violación, pues se toman acciones para tratar de revertirlos. Claro. Y es cuando nosotros ponemos en la balanza, oye, esa disposición constitucional de que todas las autoridades y entes públicos del país tienen que velar por su cumplimiento, ¿realmente se está cumpliendo? Entonces, ese es el trabajo que todos tenemos que estar haciendo, pero claro, saber dónde están, cómo se pueden hacer valer, de dónde emanan, y que incluso hay algunas entidades internacionales, por ejemplo, de las cuales México forma parte, donde hay tratados internacionales que también el Estado mexicano se ha comprometido a velar por esos derechos humanos en este sistema de garantías que tiene que existir. Porque tú hagas valer un derecho humano, por ejemplo, decíamos, el derecho humano del agua, que es constitucional, que todos tenemos derecho a tener agua, entonces a lo mejor tú abuses y digas, como yo tengo derecho a tener agua, no la voy a pagar. Claro que no, porque son principios, o sea, tienes el derecho, es algo muy general, pero en la práctica, en llevarlo a la vida diaria, pues tiene que haber leyes secundarias que organicen la forma en la que eso se va a tener que hacer, ¿no? Valente, Claro, muchísimas gracias por esta Encantado, amigos. información. Muchas gracias. Valiosa. Gracias, Valente. Y bueno, hay que también Nos vemos hacer pronto. valer nuestros derechos, pero también recuerda que como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones que cumplir.